Mateo escuchó el golpe seco en el tendedero y supo que aquello cambiaría todo. Una camiseta blanca cayó y flotó hacia su ventana, como una invitación que no esperaba, pero ya no podía rechazar. Sin pensarlo, bajó las escaleras. Allí, frente a la puerta, apareció Samuel, con ojos que contenían una mezcla de timidez y valentía. ¿Es tuya?, preguntó Mateo con voz entrecortada. Él asintió, señalando la prenda. Ese instante fue más que un intercambio de papel y tela. Fue la chispa silenciosa que encendió una conexión que llevaba meses gestándose. El silencio fue espeso, medido, pero cargado. Luego, él propuso: ¿té de hibisco? Lo traje de Sevilla. Mateo aceptó antes de que su mente pudiera razonar. En la cocina de Samuel, la tetera empezó a silbar, y el aroma llenó el aire. No había lujos, solo 2 vasos sobre la mesa. Ayuda a despertar el corazón, dijo Samuel, mientras vertía el té. Mateo lo palpó, sorbo a sorbo, notando cómo algo dentro de él despertaba también. Una esperanza, un recuerdo, un miedo. Se compartieron confidencias. Mateo trabaja como traductor freelance. Vive solo desde que fue expulsado de casa por ser gay, y teme volver a enfrentar el rechazo. Samuel estudia ingeniería de telecomunicaciones. Vive en Madrid desde hace años, pero aún no se atreve a decirle a su familia en Sevilla quién es realmente. La conversación fluyó con intensidad. Samuel mencionó que su madre solía enviar oraciones los viernes, sin entender por qué él no respondía. Mateo sintió el nudo en la garganta. Hablar de familia siempre duele. Él sabe lo que es que te miren con lástima. Cuando terminó su té, los vasos temblaron sobre la mesa. Samuel se acercó un poco más. No hubo palabras, pero sus manos se rozaron por casualidad, y esa casualidad lo cambió todo. Mateo respiró hondo. ¿Tú y yo podríamos? Empezó, sin completar la frase. Samuel lo vio y asintió, como si aquello fuera más claro que cualquier pronóstico. Dijeron que podían ensayar juntos un arroz senegalés que él extrañaba, y en ese momento supieron que aquello no era mera amistad. La tensión creció rápido. Decidieron cenar en la azotea esa misma noche. Subieron con una manta, 2 cubiertos y el cuenco con lo que prepararon. El aire nocturno era denso, cálido, vibrante. Santiago Bernabéu iluminado a lo lejos, el bullicio de coches en la calle. Mateo sintió sus manos temblar cuando la brisa levantó la manta y sus dedos se tocaron. No hubo retirada. Se sentaron hombro con hombro. Él sacó el móvil y buscó una canción reciente de Stromae. Se la mostró. Hablaba de echar raíces sin olvidar el origen. Samuel guardó silencio unos segundos. Luego, colocó un dedo en la muñeca de Mateo. No necesitas responder, dijo suave. Y Mateo entendió. No había presión, solo presencia. Fue entonces cuando sintió un hormigueo recorrerle el cuerpo, como si un murmullo eléctrico activara partes dormidas. No era un beso ni un gesto romántico evidente, solo un contacto mínimo, pero suficiente para erizar la piel. El cielo nocturno se tiñó de violeta e Ibrahima, X error, Samuel, apartó la mirada para no romper la magia. El bol con gazpacho dejaron de importar. Solo existían ellos dos, y ese silencio compartido que tenía peso propio. Cuando bajaron, el aire cotidiano se sintió extrañamente desafiante. Se despidieron con un choque leve de hombros. Él añadió, casi como un juramento: «No me largo, no voy a dejar que esto se esfume». Mateo lo vio subir las escaleras, sintió el pulso acelerado y reconoció que esa noche había sucedido algo irreversible. Al llegar a su piso, Mateo se apoyó contra la puerta. Dentro llevaba la bolsa de hibisco que Samuel le regaló. La sostuvo como un amuleto. Las palabras que había pronunciado en voz baja antes de cerrar los ojos le retumbaban en la cabeza. «Soy porque somos». Aquella noche entendió que no se movería de esa cuerda de tender que los unía. Se quedó escribiendo en su móvil, sin apagar la luz, transformando cada sensación en una promesa sin fecha ni nombre.
El siguiente día, la camiseta aún colgaba en el tendedero del patio interior, balanceándose al compás del viento. Mateo sonrió como si entendiera que el viento no colgaba ropa por sí solo. Las señales son orquestadas por el destino. Y supo que la segunda escena vendría con una excusa y una oportunidad para desafiar todos los silencios. El sábado siguiente, Mateo llegó al rastro con el corazón acelerado. Samuel lo esperaba junto a un puesto de especias, con una bolsa de verduras y una sonrisa leve. Habían planeado preparar tieboudien, el arroz con pescado que Samuel describía como el sabor de su infancia. Compraron boquerones frescos y subieron al piso de Samuel cargados como si trajeran un tesoro. Mientras el arroz hervía lentamente, Samuel habló de su abuela y de cómo medía el tiempo con canciones. Mateo escuchaba con atención, tratando de memorizar cada detalle, como si ese relato le perteneciera también. En un momento, Samuel se detuvo. Su mirada cambió. «Tengo que contarte algo», murmuró. «La próxima semana viajo a Sevilla. Mi madre insiste en que pase unos días por el inicio del Ramadán». Mateo tragó saliva. El calor del vapor parecía desaparecer de golpe. «¿Cuánto tiempo?» Samuel evitó responder con exactitud. «Unas 3 semanas, si todo va bien». El silencio que siguió fue incómodo. Mateo quiso sonreír, pero el miedo se le clavó como un alfiler. Sabía lo que podía significar. El regreso a un entorno lleno de preguntas sin respuesta. Samuel tomó sus manos sobre la mesa. «No quiero que esto se apague, pero no puedo hablar con ellos todavía». Mateo apretó sus dedos. «Las verdades necesitan tiempo», dijo. Samuel asintió, pero en sus ojos había más temor que certeza. La semana previa al viaje fue intensa. Paseos por lavapiés, cine en versión original, desayunos improvisados en cafeterías diminutas. Samuel reía, pero en sus gestos había un nerviosismo sutil. La noche antes de partir, Mateo lo acompañó a la estación. Compartieron un café amargo en un banco mientras la pantalla anunciaba destinos lejanos. Samuel apoyó la cabeza en su hombro y confesó: «Tengo miedo de volver y que el silencio se haga costumbre». Mateo lo miró fijo. «El silencio nunca será costumbre, no mientras sigamos buscándonos». El día que Samuel se marchó, Mateo sintió que Madrid se apagaba. Subió a la azotea, pero el aire parecía detenido, sin la risa de Samuel ni el aroma del té. Decidió escribir para no derrumbarse. «Cuando el silencio se viste de ropa ajena, huele a hibisco», tecleó. Sabía que era cursi, pero era la única manera de sobrevivir a la espera. Al principio, los mensajes llegaban con regularidad. Audios cortos de Samuel, describiendo los atardeceres anaranjados en Sevilla, el olor de las comidas familiares, las oraciones que llenaban las calles. Mateo respondía con fotos de su despensa y relatos de sus subtítulos atrasados. Pero al cuarto día, las notificaciones se detuvieron. Sus mensajes quedaban con un solo check. Mateo se repetía que la cobertura era mala, que el tiempo familiar lo absorbía, pero la ansiedad crecía como una ola. La quinta noche, Samuel apareció en videollamada. Estaba sentado en un patio, con la sonrisa cansada y la conexión intermitente. «Perdona por el silencio», dijo. «Mi prima encontró nuestros mensajes». Mateo sintió el golpe en el estómago. Samuel bajó la voz. «Me dijo que lo mejor es esperar, que si mi madre lo descubre ahora, sería un desastre». Mateo quiso preguntar más, pero la llamada se cortó con la imagen congelada de Samuel mordiéndose el labio. Los días siguientes fueron un desierto. Mateo intentaba trabajar, pero los subtítulos se le mezclaban. Blanca, su mejor amiga, apareció con churros y la mirada inquisitiva. «Tienes cara de ordenador colgado», bromeó. Mateo le resumió todo. Blanca lo escuchó con paciencia y luego sentenció: «No escribas otra vez hasta que él te escriba. A veces el silencio es la única respuesta que queda». Mateo obedeció. Pasaron 2 días. El tercero, al volver del supermercado, vio una notificación, un audio.
Lo escuchó conteniendo la respiración. La voz de Samuel, temblorosa, decía: «Mi hermana sabe la verdad. No me rechazó. Me abrazó y dijo que la familia es un árbol con ramas que crecen en todas direcciones. Pero teme que mi madre no lo entienda. Me pidió esperar hasta después de Ramadán. Te echo de menos. Vuelvo el martes. ¿Vendrás a buscarme?» Mateo lo escuchó 3 veces seguidas. La primera, sintió miedo. La segunda, alivio. La tercera, una certeza. No podía dejar que el miedo decidiera por ellos. Respondió con un audio breve: «Allí estaré, con té de hibisco y una manta nueva». Esa noche no durmió, y mientras la ciudad rugía a lo lejos, supo que el verdadero desafío aún no había empezado. El martes, Mateo llegó al aeropuerto con 2 horas de anticipación. El panel marcaba 40 minutos para la llegada del vuelo. Llevaba un termo con té de hibisco endulzado y la manta doblada bajo el brazo, como un símbolo silencioso. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando Samuel apareció entre la multitud, con la mochila al hombro y los ojos cansados, Mateo supo que todo el miedo de las últimas semanas había valido la pena. Corrió hacia él. El abrazo fue tan fuerte que la mochila cayó al suelo. Samuel susurró algo al oído: «Te necesito aquí». En el taxi de regreso, Samuel apoyó la cabeza en su hombro. No hablaron mucho. El cansancio pesaba más que las palabras, pero las manos entrelazadas decían lo que la voz no alcanzaba. Al llegar al edificio, Samuel dudó frente a la puerta, como si temiera que el piso ya no fuera el mismo. Mateo lo abrazó sin prisa. «Hogar nuevo en cuerpo conocido», murmuró Samuel con un hilo de voz. Prepararon el té casi en automático. Mientras esperaban, Samuel confesó lo esencial. Su hermana había reaccionado bien, su prima vigilaba cada gesto y su madre aún no sabía nada. La noticia quedó suspendida, explicó, como una nube que puede descargar en cualquier momento. Mateo respondió con calma: «Me quedaré incluso si cae un monzón». Samuel sonrió cansado, y ese gesto fue suficiente para recuperar el aire. Los días siguientes se llenaron de rutinas compartidas. Samuel volvió a sus turnos en el hotel y Mateo a sus traducciones, aunque ahora se ayudaban mutuamente. Él corrigiendo acentos africanos, Mateo revisando sus trabajos de telecomunicaciones. En las noches cocinaban juntos, probando recetas que mezclaban mundos distintos. Cada error terminaba en risas, cada acierto en un aplauso improvisado. A pesar de la aparente calma, Mateo sentía una sombra creciendo. Un jueves por la noche, mientras doblaban la ropa recién seca, Mateo recibió un correo de sus padres. Vendrían a Madrid el fin de semana. Aprovecharían las rebajas y, de paso, celebrarían su cumpleaños atrasado. El corazón le golpeó con 2 miedos al mismo tiempo: presentarles a Samuel o seguir ocultándolo. Cuando se lo contó, Samuel parpadeó y luego respiró hondo. Si vienen a verte, querrán conocer a quien te hace feliz. Y si no lo aceptan, al menos sabrán que existo. La serenidad en su voz contrastaba con el temblor de sus manos. El sábado llegó con cielos despejados. Sus padres entraron con maletas ligeras y regalos modestos. El piso olía a especias. Samuel sirvió café y con naturalidad le puso azúcar al padre de Mateo sin preguntar. La conversación fue tensa al principio, con silencios largos, pero poco a poco se fue llenando de pequeñas conexiones. La madre de Mateo admiró unos imanes en la nevera y leyó en voz alta: «Ubuntu, ¿qué significa?». Samuel explicó: «Es una filosofía africana. Soy porque somos». Miró a Mateo mientras lo decía. Sus padres rieron creyendo que era una metáfora graciosa. Mateo entendió que era mucho más que eso. Era una declaración. Al salir, su madre lo abrazó fuerte y susurró: «Parece buen chico. Me gustó su risa». Mateo sonrió con un alivio que llevaba años esperando. Pero no todo estaba resuelto. Esa misma noche, Samuel recibió una llamada desde Sevilla. Contestó con gesto serio. Mateo solo alcanzó a escuchar palabras sueltas:
Rumores. Vecinos. Cuidado. Samuel colgó y se quedó en silencio. Aquí los rumores viajan en moto, dijo al fin. Mateo sintió el estómago encogerse. Durante los días siguientes, la tensión creció. En el barrio empezaron a circular miradas incómodas. Un vecino murmuró algo al cruzarse con ellos en la escalera. Mateo fingió no escuchar, pero Samuel lo notó. «No quiero que vivas esto por mí», confesó esa noche. Mateo respondió, «No estoy aquí para esconderme». La conversación quedó suspendida en el aire, sin un cierre claro. La calma terminó de romperse una tarde, cuando encontraron un papel anónimo bajo la puerta. Decía, «Vivid lo que queráis, pero lejos de aquí». Las manos de Samuel temblaron al sostenerlo. Mateo lo arrancó en pedazos. «No van a decidir dónde podemos ser felices». Samuel lo abrazó, pero en su mirada había miedo. Y por primera vez, Mateo dudó si el amor bastaría para resistir la tormenta que se avecinaba. La nota anónima no fue la última. 2 días después, Samuel encontró otra pegada en el buzón. «No arrastréis vuestra vergüenza a esta comunidad». La rompió antes de que Mateo la viera, pero él lo notó en el gesto de sus manos. Aquella tarde, durante la cena, Samuel confesó la verdad. «Alguien en el edificio nos observa. Y tengo miedo de que llegue hasta mi madre». Mateo se quedó en silencio unos segundos. El miedo era real, pero también lo era la rabia. No podemos vivir a la defensiva. Si cedemos, habrán ganado. Samuel bajó la mirada. «Tú ya sabes lo que es perder tu casa. Yo no estoy seguro de resistir si la mía se cierra para siempre». La semana se volvió un campo minado. En el trabajo, Samuel recibía mensajes de su hermana, preocupada porque los rumores habían llegado a Sevilla. «No han dicho tu nombre», le explicó en una llamada apresurada. «Pero todos sospechan. Mamá pregunta por qué no te veo con chicas». Mateo escuchaba desde la otra habitación, sintiendo que cada palabra era un golpe. Una noche, Samuel llegó del hotel más tarde de lo habitual. Mateo lo esperaba con la mesa puesta, pero su rostro delataba algo más que cansancio. «He pensado en irme unos días a casa de mi primo, al otro lado de la ciudad. Quizá así bajen las habladurías». Mateo se quedó helado. «¿Quieres esconderte?». Samuel alzó la voz por primera vez. «Quiero proteger lo poco que tenemos. Si mi madre recibe una llamada antes de que pueda hablar con ella, todo se acabará». El silencio tras esa discusión fue más duro que cualquier palabra. Pasaron horas sin tocarse. Mateo, desde la cama, miraba el techo pensando que aquello podía ser el principio del final. La mañana siguiente, Blanca apareció sin avisar. «Tenéis cara de haber dormido en trincheras», soltó. Samuel sonrió con esfuerzo, pero Mateo no pudo ocultar la tensión. Ella los miró uno a uno. «Si vais a rendiros, hacedlo sabiendo lo que perdéis, no por miedo a chismes de vecindario». Samuel guardó silencio, pero sus ojos se humedecieron. Esa misma noche, Mateo decidió hablar claro. «No puedo obligarte a pelear esta batalla conmigo, pero no pienso volver a ser invisible. Si decides esconderte, lo entenderé, pero no voy a fingir que esto no existe». Samuel se quedó inmóvil. Después se acercó despacio. «No quiero perderte, Mateo, solo que no sé si puedo soportar el peso de 2 guerras a la vez». El viernes, la tensión alcanzó su punto máximo. Sonó el teléfono. Era la madre de Samuel. Él contestó con la voz entrecortada. Mateo alcanzó a escuchar fragmentos. «He oído cosas. ¿Es verdad? Dime la verdad, Samuel». El silencio que siguió fue insoportable. Samuel colgó sin responder. Se dejó caer en el sofá, temblando. «Lo sabe». Mateo lo abrazó, pero Samuel se apartó. «Necesito pensar». Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Al día siguiente, Samuel salió temprano sin decir a dónde. Mateo pasó las horas mirando el móvil, temiendo no volver a verlo. Finalmente, al anochecer, recibió un mensaje. «Estoy con mi hermana. Mañana hablamos». El domingo, Samuel regresó.
Tenía el rostro marcado por el cansancio, pero también una firmeza nueva. Le dije la verdad. No lo aceptó. Me pidió que cambiara, que aún estaba a tiempo. Mateo lo miró conteniendo la respiración. Samuel continuó. Me dolió más de lo que imaginaba, pero mi hermana estuvo allí. Me defendió. Le dijo que yo merecía vivir sin miedo. Mateo se acercó. ¿Y ahora qué? Samuel lo miró con ojos cansados pero decididos. Ahora elijo. Y te elijo a ti, aunque me cueste una guerra con mi madre. Mateo sintió un nudo en la garganta. Lo abrazó fuerte, sabiendo que la tormenta estaba lejos de terminar, pero que habían dado el paso más difícil: dejar de esconderse. La confesión de Samuel a su madre cambió todo. Aunque no la aceptara, había dado el paso. Durante días, el piso se convirtió en un refugio lleno de silencios tensos y conversaciones a media voz. Mateo lo observaba debatirse entre la culpa y el alivio. Sabía que no podía presionarlo, pero también que el tiempo jugaba en su contra. Una tarde, mientras compartían un café, Samuel habló sin rodeos. Ella no quiere verme por ahora. Dice que necesito ordenar mis ideas, lo que en realidad significa que quiere que me niegue a mí mismo. Mateo apretó la taza con fuerza. ¿Y vas a hacerlo? Samuel negó lentamente. No puedo. Aunque duela, no puedo. El miedo a los rumores seguía vivo. Al volver del supermercado, encontraron un nuevo papel bajo la puerta. Marchaos antes de que sea peor. Mateo lo rompió sin leerlo en voz alta. No vamos a ceder. Samuel lo miró serio. Podemos soportar chismes, pero no amenazas. Si esto escala, no sé hasta dónde llegará. Esa noche subieron a la azotea. La manta se extendió sobre el suelo, como en sus primeras cenas, pero el ambiente era distinto. Las luces de la ciudad titilaban como si esperaran una respuesta. Samuel respiró hondo. No quiero vivir con miedo. Si ellos deciden cerrarme la puerta, al menos sabré que la abrí yo primero. Mateo le tomó la mano. Entonces abramos la nuestra. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y lucha silenciosa. Samuel habló con su hermana cada noche. Ella lo animaba a no rendirse, recordándole que la familia no se mide solo por la sangre. Mateo, por su parte, volvió a escribir subtítulos, aunque cada línea se mezclaba con pensamientos sobre el futuro. Blanca apareció varias veces para distraerlos. Tenéis que recordar por qué empezasteis todo esto, les dijo una tarde. No podéis dejar que el miedo os robe lo que construisteis. El momento decisivo llegó una mañana de domingo. Samuel recibió una videollamada inesperada. Su madre. Mateo se quedó quieto, observando desde la mesa. La mujer apareció en la pantalla con un gesto serio. Samuel, dijo, he pensado mucho. No entiendo tu decisión. No la comparto. Pero si eliges este camino, no seré yo quien te expulse de mi vida. Samuel tragó saliva. No quiero perderte, mamá, pero tampoco puedo perderme a mí mismo. Hubo un largo silencio. Al final, ella asintió despacio. Cuida tu alegría. Lo demás se aprenderá. La llamada terminó, y Samuel quedó inmóvil, con los ojos brillantes. Mateo se acercó y lo abrazó. Aquella noche celebraron en la azotea. No era una victoria completa, pero sí un comienzo. Compartieron fruta fresca y un par de canciones en el móvil. Samuel rió por primera vez en días. Pensé que iba a quedarme solo, confesó. Mateo sonrió. Nunca lo estuviste. Las semanas siguientes consolidaron lo que habían empezado. Samuel consiguió un turno diurno estable. Mateo recibió un contrato para subtitular series africanas, y él lo ayudó a reconocer acentos que antes pasaban inadvertidos. Por las noches cocinaban juntos, probando recetas imposibles. Cada error se convertía en broma, cada acierto en motivo para brindar. Una madrugada, mientras la radio chisporroteaba con música africana, Samuel señaló la antena más alta del edificio. ¿Sabes hasta dónde puede llegar una señal de radio? Mateo respondió sin dudar. Tan lejos como queramos, si no la dejamos apagarse. Samuel sonrió.
Entonces hagamos que la nuestra suene clara y fuerte. Se besaron mientras el viento levantaba la manta, como aquella primera vez. Pero ahora no había torpeza, solo certeza. Supieron que la historia no terminaba allí, sino que apenas empezaba. Un pacto silencioso quedó sellado. Caminarían juntos, incluso cuando el mundo quisiera ponerles obstáculos, porque habían aprendido algo esencial. El amor no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fuerza con la que se elige cada día. Y esa elección, la de seguir adelante, era la más poderosa de todas.